más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial, Fundarse, el webinar Reintegro Laboral Seguro, Plan de Salud Preventiva y Protocolos de Bioseguridad. Este webinar es presentado gracias al Grupo Terra y es parte del ciclo de webinars que estaremos desarrollando durante varias semanas sobre el intercambio de buenas prácticas en la gestión de la responsabilidad social y de la sostenibilidad en tiempos de crisis. Agradeceremos por favor que se puedan identificar a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo está distribuido en 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Debido a que la situación actual nos obliga a conectarnos desde nuestros hogares, le pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribió. Igualmente, le invitamos a visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver este y otros webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles al ingeniero Nelson Viana. Él es gerente regional de Higiene, Salud, Seguridad y Ambiente de Terra Energía. El ingeniero es ingeniero mecánico industrial, tiene un posgrado en Ingeniería de Seguridad, Riesgo y Confiabilidad. Tiene 27 años de experiencia, 10 años con enfoque en operaciones, mantenimiento y proyectos, 17 años con enfoque en seguridad industrial, salud ocupacional, gestión de emergencias, gestión ambiental, sistema de protección contra incendios, gestión de proyectos, sistemas de gestión. Experiencia también en industria de proceso, manufactura, textileras, puertos, petroleras y energía. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Viana, quien nos va a brindar el tema del día de hoy. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Qué bueno que estamos aquí para platicar de estos temas tan críticos, ¿verdad? Dada la situación actual. Espero que les sirva la información que vamos a presentar. Como introducción, pues les podría decir que lo que vamos a ver son los protocolos o prácticas que pues el Grupo Terra ha implementado en sus distintas unidades, ¿verdad? Es como digamos, un collage o combinación de todas estas prácticas, ¿verdad? Bueno, eso podría decirles al momento y pues vamos a proceder pues con la presentación. A la observación que les quería hacer, por favor hagan sus consultas, se van a ir anotando, ¿verdad? En el chat del webinar, ¿verdad? Bueno. Bien, vamos a iniciar. Plan de salud preventiva y protocolos de bioseguridad. Antes de pues ya entrar en lo que es directamente el tema de bioseguridad, quería explicarles cómo se gestiona la seguridad, la salud y la gestión ambiental en lo que es el Grupo Terra. El Grupo Terra pues está compuesto por 4 unidades de negocios. Entonces a veces es un poco complejo en una empresa, en una corporación regional, pues mantener la homologación en cuanto a todos sus procesos, ¿verdad? En cuanto a la seguridad, salud y ambiente, pues la dirección estratégica viene de lo que es el comité ejecutivo, ¿verdad? Después esta dirección estratégica pasa a lo que es nuestra unidad de responsabilidad social corporativa, la cual nos da algunos, digamos, lineamientos en cuanto a la gestión de la sostenibilidad y también promueve lo que son las políticas de sostenibilidad y responsabilidad social. Dependiendo de esta estructura de responsabilidad social, está el equipo corporativo, ¿verdad? De seguridad, salud y ambiente. El equipo corporativo pues, es un equipo, digamos, un congreso, ¿verdad? Con representantes de las distintas unidades de negocios, ya sea de energía, de petróleos, infraestructura y de inmobiliaria, ¿verdad? En el equipo corporativo
lo que se trabaja bastante son cuáles son las políticas de seguridad, salud y ambiente que serán aplicadas a lo largo y ancho de la corporación, ¿verdad? También se aplican o se definen requerimientos de su gestión, cómo se va a gestionar la seguridad, la salud, el ambiente, ¿verdad? Si vamos a aplicar un sistema, si se va a seguir, por ejemplo, lineamientos estandarizados como ser ISO. También se da seguimiento al desempeño, ¿verdad? Se han definido indicadores de desempeño de seguridad, salud y ambiente que están alineados con lo que es la práctica, digamos, la práctica clase mundial a nivel internacional. Bien, después del equipo corporativo de seguridad y salud, esta información, estos requerimientos, estas políticas, pues se canalizan hacia las distintas unidades de negocio, ¿verdad? Como les mencioné, tenemos unidades de negocio que se dedican a la distribución de combustibles, la operación de infraestructuras nacionales, construcción y la parte de energía, que genera energía a nivel regional también. Entonces ya en la gestión regional, ya estas políticas se toman, ¿verdad? Y se planifican para su implementación en las distintas empresas, ¿verdad? O líneas de negocio que haya en esta unidad. Se implementan sus políticas, también se investigan lo que es estándares de la industria. Ahorita que vamos a platicar de bioseguridad, se va a hablar bastante de cuáles son los estándares de la industria o estándares con respecto a las prácticas de seguridad, salud y ambiente. También se proporciona lo que es auditoría, asesoría y armonización. Esto es bien importante. Cuando hay una estructura compleja, digamos una corporación, digamos que lo ideal sería que todos hicieran lo mismo, ¿verdad? Pero en cierto momento hay que tener una cierta flexibilidad. Entonces ya no se habla de estandarización, sino de armonizar, tratar de llegar al mismo objetivo. Y por último, en cada empresa, las empresas ya tienen sus sistemas de gestión. Probablemente muchas empresas del grupo tienen sus sistemas basados en ISO, ¿verdad? ISO 9000, CAP 45000 y 9000 también, ¿verdad? Y pues se implementan todos estos procedimientos y prácticas de seguridad y salud que son pues aplicables a la operación, ¿verdad? De cada empresa. Ahora, esto es lo que nos organiza, ¿verdad? Hacia cómo vamos a seguir el tema de seguridad, salud y ambiente. Ahora, lo que vamos a platicar hoy es el tema de bioseguridad. Y está bien relacionado con este tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer como grupo? Ok. Un insumo, digamos, o un resultado de esta gestión que les acabo de mencionar, que es a nivel corporativo, pues son los compromisos corporativos de seguridad, salud y ambiente que tiene el Grupo Terra. Estos principios nos guían, como les mencioné, cada empresa pues toma estos compromisos y los aplica de la mejor manera de acuerdo a su rubro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 11 principios corporativos de seguridad, salud y ambiente del Grupo Terra. En primer lugar, la gestión de salud ocupacional y seguro industrial, que implica la evaluación de los riesgos, la preparación para las emergencias, el cuidado del personal, entre otras cosas, ¿verdad? Y de esta política se basa bastante el tema de bioseguridad que vamos a ver hoy, o respuesta a una emergencia como es una pandemia. También tenemos el tema de seguridad patrimonial, que está bien ligado a la integridad operacional de las empresas, ¿verdad? La gestión ambiental, también el impacto ambiental que pueda tener alguna operación se gestiona con estos principios corporativos que implican la evaluación de sus impactos y su gestión, ¿verdad? Y su inclusión en lo que son la planificación estratégica. También tenemos dos políticas importantes que son relacionadas con la salud, el consumo del tabaco y el consumo de sustancias adictivas, ¿verdad? En cuanto a que tal vez en las instalaciones no es permitido su consumo, y también no solo se prohíbe, sino que se promociona un estado o un comportamiento sano con respecto a esto. También tenemos una política de transporte terrestre que aplica para la movilización de todos nuestros colaboradores, ¿verdad? A lo largo de la región. Muy importante el uso de los equipos de protección, que también vamos a platicar un poco de eso hoy. En cuanto a cómo deben ser, cuáles son sus estándares y cómo se deben utilizar y cuándo, ¿verdad?
El uso de celulares y radios de 2 vías es importante en cuanto a operaciones de riesgo, digamos, cuando manejamos combustibles o cuando tenemos operaciones de transporte, ¿verdad? Pueden ser un distractor o un riesgo. Es importante también la investigación de reportes y reportes de incidentes, ¿verdad? O sea, saber la causa raíz, qué es lo que está sucediendo, porque en toda corporación, en toda empresa, eventualmente suceden algunos eventos, ¿verdad? Entonces es necesario investigarlo para aprender de ello. La importancia es aprender qué es lo que pasó. En nuestra política de administración de sustancias peligrosas también implica el uso responsable de materiales químicos y la disposición de sus residuos, ¿verdad? Y por último, buena parte de nuestra fuerza laboral está compuesta por personal indirecto, digamos. Los contratistas y los proveedores son parte importantísima de todas nuestras operaciones. Entonces tenemos que tener un enlace y una manera de conectarnos con ellos, incluyendo cómo les transmitimos nuestras políticas, cómo nos comunicamos con ellos y cómo los, digamos, los supervisamos, ¿verdad? De que ellos también estén haciendo el esfuerzo de gestión con respecto a toda este tema de la seguridad y salud. Bueno, esto es en resumen, así algo rapidito, cómo gestionamos, cómo hace Grupo Terra para gestionar su seguridad, su salud y su ambiente, de sus colaboradores, sus contratistas e incluso de sus partes interesadas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a entrar más en materia del tema de hoy. Los protocolos de contingencia. Ok, me gustaría contarles un poquito de la historia, de cómo fue este esfuerzo de planificación, porque esto no es una acción individual, sino que es una acción, es un trabajo de equipo. Aquí trabaja gente a lo largo y ancho de la corporación y a nivel regional, ¿verdad? Para poder llegar al estado de, digamos, de preparación que logramos, ¿verdad? Bien, aquí en esta planificación o en esta cronología podemos ver más o menos la crisis comenzó a finales del año pasado, comienzos de este año en enero. Ya en enero la OMS pues había declarado alerta, ¿verdad? Esto se los menciono porque es muy importante el monitoreo de cuáles son los posibles riesgos, ¿verdad? Incluso el ISO 31000, pues indica que usted debe tener procesos, ¿verdad? En los cuales está monitoreando posibles riesgos a sus operaciones. Ya en enero ya se empezó a tener bastantes noticias de que lo que estaba sucediendo en Asia, ¿verdad? En febrero ya las unidades del Grupo Terra ya habían iniciado sus actividades de sensibilización, ya estaba platicando el tema a alto nivel, en las gerencias, en la dirección. Y para finales de febrero ya se había formado lo que se llaman los comités de crisis. Esto es crítico, el tema de los comités de crisis, porque nos ayudan digamos, a que las personas que están en niveles de decisión puedan estar discutiendo los temas que puedan afectarnos. Y en marzo, a principios de marzo, ya se había declarado lo que era la pandemia, ¿verdad? Por parte de la OMS. Y pues para esa fecha, para más o menos en la segunda semana, ya teníamos nuestros planes definidos. Ya se había estado trabajando bastante duro, tanto a nivel operacional como gerencial. Ya pues en el mismo mes de marzo, la misma gestión, digamos, del grupo, que es como les digo, es un esfuerzo de equipo, ya nos llevó a formar lo que es el Comité Corporativo de Protocolos para lograr la armonización de nuestros protocolos de bioseguridad que ya estaban definiéndose o están definidos para ese momento, ¿verdad? En abril, ya teníamos planes implementados, ya para principios de abril ya estaban los planes implementados y corriendo, planes de continuidad de negocios en nuestras operaciones más críticas, ¿verdad? En las centrales eléctricas, las terminales marinas, en los aeropuertos, y pues ya estaban en funciones, ¿verdad? Durante ese mes pues se trabajó bastante en afinar y también apoyar a la comunidad. No sé, tal vez ustedes tuvieron oportunidad de ver en las noticias, se apoyó bastante con donaciones a los hospitales, tanto en el centro como en la zona norte. Hubo donaciones también de soporte a la comunidad, que en ese momento estábamos pues en lo más crudo, por decirlo así,
y pues había mucha gente que tenía necesidades, no se podía comprar comida, etcétera, ¿verdad? Ya para finales de abril ya teníamos también nuestro protocolo de atención médica, previendo que pues en cierta manera era inevitable que ya íbamos a tener casos en algún punto, ¿verdad? Entonces era importante tener definido cuáles eran los pasos, ¿verdad? No esperar a reaccionar, sino estar en forma proactiva, ¿verdad? Prevenidos. En mayo, pues ya empezamos también con una parte muy importante que para el reintegro y para la continua de operaciones, que es las pruebas rápidas, los programas de pruebas rápidas. Se habla mucho de las pruebas clínicas, ustedes lo ven todos los días en las noticias. Y ya en mayo, pues el grupo ya teníamos una estructura para lograr estas pruebas rápidas, realizarlas en nuestra instalación, ¿verdad? Y también con el apoyo de algunos laboratorios. Y ya en mayo, pues durante mayo ya se vio que, digamos, en algún momento ya se iba a reintegrar también la fuerza laboral, porque en sí el grupo nunca dejó de operar, ¿verdad? Sino que se segregó cierta cantidad de los compañeros, pues fueron aislados en sus casas por su protección, y digamos, algunas funciones sí quedaron cubiertas en las centrales eléctricas, en los aeropuertos, en las terminales marinas, las gasolineras. Y ya más o menos en junio se iniciaron actividades o ejercicios de reintegro, ¿verdad? Las primeras pruebas, ¿no? Que siguen hasta el momento, ¿verdad? Todavía no hemos salido de esto. Entonces, más o menos, este es un ejemplo de cómo se llegó a ciertas decisiones, ¿verdad? O cómo se gestionó en algunos momentos. Es importante mencionarlo, ¿verdad? Porque no, digamos, estos protocolos, procedimientos, procesos, en realidad no salen del aire delgado, ¿verdad? Como diríamos, sino que tienen una evolución, y la evolución depende bastante de la decisión, de la dirección de las empresas y el monitoreo también de qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Bueno, después todo este esfuerzo que se realizó en equipo, que fue mucha gente trabajando duro, parte legal, técnicos y dirección de seguridad, salud y ambiente, gerencias de operación, gerencias generales, comunicaciones, bueno, a lo largo y ancho del grupo. Entonces se generaron lo que son los protocolos de bioseguridad. Aquí les muestro pues lo que es la estructura de alto nivel. Es bueno verlo así, porque a veces cuando uno, si no lo ve como estructuralmente en base a un estándar, es fácil perder el camino, ¿verdad? Entonces, la parte de alto nivel que tenemos aquí en cuanto a protocolos la dividimos en tres, o se divide en tres. Hablamos de lo que son los protocolos de continuidad de operaciones. Como les mencioné, el grupo nunca dejó de operar. Se cumplieron sus responsabilidades y sus funciones. También tuvimos lo que son protocolos para respuesta a casos, ¿verdad? O sea, una cuestión es prevención y la otra cuestión es cómo vamos a responder ya cuando suceda un evento, ¿verdad? Como ser un caso, un sospechoso, un compañero de trabajo sospechoso o con sospecha de contagio, ¿verdad? Y pues la tercera parte de los protocolos es la parte de reintegro y recuperación, que pues es ya cuando ya estamos recuperando las funciones después de haber estado luchando, ¿verdad? Con la emergencia. Aquí a la izquierda pueden ver lo que son algunas referencias que se usaron para lograr estos protocolos. En primer lugar, la gestión de emergencia y continuidad de negocios, la NFP 1600 es muy útil. Hay un ISO 22 también, que pues también da bastante guía para lograr una estructura de alto nivel. En cuanto a parte técnica, el CDC, la OSHA, en algunos elementos, digamos, organizaciones especializadas en infraestructura crítica, también brindaron guías importantes para cómo mantener la infraestructura crítica en funcionamiento, y pues obviamente los protocolos promulgados por el gobierno, ¿verdad? Entonces ya tomando todo esto, usted logra la mejor práctica, ¿verdad? Y logra estos protocolos para proteger tanto a los colaboradores, a los clientes, ¿verdad? De parte interesada, y a las empresas, la operación. Es importante protegerla, ¿verdad?
más aún cuando es una operación de infraestructura crítica con servicios a la comunidad. Muy bien, vamos a hablar aquí de continuidad de operaciones. El primer punto. Aquí pues se les presentó, digamos, lo más relevante, ¿verdad? O más crítico. La continuidad de operaciones. La continuidad de operaciones significa adaptación. Esta crisis que tenemos ahorita es una crisis que, digamos, la última fue en 1920, ¿verdad? La gripe española, una crisis de esta magnitud, o sea, hace 100 años, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil tratar de hacer como que no pasa nada. En realidad sí está sucediendo algo bastante crítico, ¿verdad? Que desgasta a cualquier organización y debemos adaptarnos, tanto a nivel personal como a nivel organizativo. Si no, no vamos a poder sobrevivir. Partes importantes de la continuidad de operaciones fueron lo que son los comités de crisis, como les mencioné. Los comités de crisis es importante que fueran a nivel de dirección, ¿verdad? Que estuviera la gente que toma las decisiones, ¿verdad? Si un comité de crisis está muy, digamos, abajo en la estructura, también es complicado porque se pueden promover o proponer soluciones, planes, pero el trámite, ¿verdad? De lograr que se aprueben o se implementen puede ser más difícil. Las medidas primarias de prevención, que ya las voy a mencionar más en mejor detalle, y que son, o sea, prácticamente la protección personal de cada quien, cómo se va a proteger. También los programas de comunicación y capacitación son importantísimos, ¿verdad? Porque si usted tiene un plan, usted toma una decisión, es importante que la comunique a su gente, ¿verdad? A sus equipos. Entonces, es básico tener un programa de comunicación y de capacitación para transmitir esta información. Otro punto de la continuidad de operaciones que es crítico es la identificación de las funciones esenciales. Digamos, la mayoría de las empresas tuvieron que cerrar sus operaciones o suspenderlas, ¿verdad? Pero en algunos casos tuvieron que mantenerse. Digamos, el grupo mantuvo su operación de distribución de combustible, la generación de energía, operaciones aeroportuarias, mayormente, ¿verdad? Entonces, teníamos que aislar a una cantidad de personal para lograr una contención del contagio, ¿verdad? Pero la gente que tenía que presentarse o los que tal vez que tenían que trabajar desde su casa tenían que ser identificados. ¿Cuál era la función que estaban realizando para mantener la operación de la empresa, ¿verdad? Entonces, es importante hacer ese mapeo antes de empezar a despachar gente para la casa, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y pues asignarles si van a trabajar en teletrabajo o presencial y darles la logística apropiada. También importante la proyección de los protocolos de COVID hacia los clientes. Las empresas del grupo que pues tienen operaciones de atención al cliente, muy importante tanto para protección del cliente como para los colaboradores, ¿verdad? El aislamiento de los colaboradores y políticas de ausentismo. Esto es bastante importante en esta situación. ¿Cómo vamos a decidir quién se queda en la casa, quién llega? ¿Cómo va a tolerar la empresa el ausentismo de los colaboradores, ¿verdad? Ahora, para que llegue nuestro personal, el que, digamos, está presencial, es importante considerar el tema del transporte. Les comento que, pues, esto es un poco complicado porque las empresas tal vez no están listas para tener operaciones en las cuales usted va a reducir la capacidad de un autobús, ya yéndonos a lo práctico, ¿verdad? Un autobús de 50 pasajeros y que solo va a llevar tal vez 8 personas, ¿verdad? Entonces se incrementa la intensidad con que va a usar el transporte, va a necesitar más autobuses o hay otras formas de hacerlo, ¿verdad? El control médico de entrada también, crítico para la continuidad de operaciones, para la detección de lo que son los casos sintomáticos principalmente, ¿verdad? Un detalle de lo que es el COVID es que el 80 o más % de personas contagiadas pueden ser asintomáticas o pueden tener síntomas muy leves, ¿verdad?
Entonces, esto es complicado para detectarlo, ¿verdad? Ya vamos a hablar bastante de eso y está relacionado con este punto siguiente, que son las pruebas rápidas de tamizaje. Importantísimo para mantener la continuidad de las operaciones. ¿Cómo vamos a detectar casos que son asintomáticos? Es un tema. Otro punto importante es los programas de desinfección en las áreas de trabajo, porque tiene que hacerse de una forma sistemática, por eso les llamo programas. No es una acción, digamos, eventual o espontánea, sino que tiene que ser algo sistemático, calendarizado. Otro punto es la restricción en áreas comunes. Cuando hay personal presencial, usted tiene que buscar reducir la densidad de personal, ¿verdad? Para lograr mantener una distancia de seguridad. Entonces tiene que restringir, pónganle la entrada de personas a un comedor, entrada de personas a un baño, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se maneja? Es importante para mantener la continuidad de operaciones. Otro punto es el soporte a los colaboradores y sus familias. O sea, la empresa funciona con sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, la empresa debe brindar, o brindó en este caso, un soporte al bienestar de ellos en sus casas, no solo en el sitio de trabajo. Nuestros contratistas también, importante, como les mencioné, buena parte de lo que es la operación del grupo está basada en tercerización. Y esto requiere alianzas, amistad con nuestros contratistas, ¿verdad? Para lograr que ellos también estén seguros, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, en una instalación, un contratista es exactamente lo mismo que un empleado directo, ¿verdad? Los dos se pueden contagiar y pueden contagiar a otros. El equipo de protección personal, si se fijan, lo pongo de último. El equipo de protección personal es importante, pero en cualquier gestión o conceptualización de lo que es seguridad, salud, el equipo de protección es la última barrera. Usted primero tiene que haber trabajado su parte administrativa, sus controles de ingeniería, ¿verdad? Entonces, sí, después de que hizo todo lo que acabamos de mencionar, ok, usa equipo de protección. Y por último, el tema del monitoreo, el cumplimiento y la participación de la gente es importante. No solo una visualización o un concepto así top down, ¿verdad? De la cabeza hasta abajo, no funciona en muchos casos. Que el trabajo puede ser, se espera que se haga de una manera, pero ya en el sitio de trabajo se hace de una manera un tanto distinta debido a la adaptación, el mismo proceso de humano, ¿verdad? Cómo adapta el trabajo. Entonces, esto es en general elementos relevantes del tema de continuidad de operaciones. Como el mismo título lo dice, ¿verdad? El objetivo de todo esto es mantener operando la empresa. Mantener operando la empresa significa que no haya una tasa de contagios, digamos, demasiado alta, una tasa de contagio que pueda manejar, porque el tema no es tanto el contagio, sino el ausentismo, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito más de esto del ausentismo. Bien, algunos detalles, ¿verdad? Por el tiempo, pues, no podemos verlo todo en detalle, pero vamos a tratar algunas cositas. Por ejemplo, las medidas primarias. De aquí parte todo. Ustedes ya todos están familiarizados, estoy seguro, con lo que son las medidas primarias de protección, que son el aislamiento sin socialización, el distanciamiento social de 2 metros, el higiene de las manos, ya sea con jabón y agua, y la desinfección de las superficies de uso frecuente, un llavín, un tema de un interruptor de la luz. Esto es crítico porque si no hacemos esto, lo demás no funciona. Todo lo demás está enfocado a que logremos estas medidas primarias de protección, ¿verdad? Todo esto está orientado a que la transmisión del virus obviamente es por las gotas y los aerosoles de saliva, ¿verdad? Estas gotas son inhaladas o entran en contacto con las mucosas o también están en las superficies contaminadas. Así que alguien habló, incluso la saliva sale cuando uno habla, cuando tose. Entonces, todo esto está enfocado a prevenir que entremos en contacto con esas gotas y aerosoles de saliva. Muy bien.
Aquí tenemos algunos ejemplos del plan de comunicación y capacitación. Tenemos, para empezar, hay que tener fuentes de información bien confiables, ¿verdad? Aún estas fallan. Fuentes de información confiables pueden ser la OMS, el CDC, bueno, mensajes de entes técnicos del gobierno. Todo esto debe tenerse con mucho cuidado porque se circula mucha información de redes sociales y algunas cosas pueden ser ciertas, otras no se sabe, ¿verdad? Buscar información con soporte. Otra parte importante del plan de comunicación fue la homologación de planes COVID, ¿verdad? O sea, hubieron reuniones a nivel regional con las unidades en Guatemala, en Panamá, para lograr que todo el grupo tuviera una misma respuesta, digamos, una respuesta armonizada en base a los mismos principios. Y también hay una comunicación o retroalimentación en base a un seguimiento por los comités de crisis, ¿verdad? Que se formaron en cada empresa. Es importante que cada sitio tenga un grupo de trabajo, ¿verdad? Enfocado en esta crisis, no todo solo desde un nivel demasiado estratégico, ¿verdad? Para, pues, comunicar, hubieron charlas en los sitios de trabajo, charlas con las familias, también esto fue muy importante para poder pasar esta información a las familias de los colaboradores, ¿verdad? Incluso tuvimos charlas con los hijos, con las esposas, obviamente con la venia de los colaboradores para poder transmitirles la información y que ellos, pues, en su casa también tuvieran estas medidas. Esto incluyó a los colaboradores que están en aislamiento. También se comunicaron lo que eran las guías preventivas, se desarrollaron ciertos documentos, tanto para clientes, para operación, para poder transmitir lo que son las medidas, cómo íbamos a aplicar las medidas primarias de protección, incluyendo temas como protocolos de entrada a los sitios de trabajo y a los hogares. La comunicación es para combatir la improvisación y el temor. Muchas acciones se toman por temor, ¿verdad? Ustedes vieron en lo que es el manejo de la crisis. Pero si tenemos buena información, vamos a poder salir adelante. Ok, el aislamiento preventivo y la segregación. Esto es muy importante. Lo que tenemos que reducir es la densidad de personas en el sitio de trabajo. Esto significa que tiene que haber la cantidad mínima de gente para que podamos mantener los 2 metros. Los 2 metros es uno de los puntos más críticos en cuanto a las medidas, ¿verdad? Entonces, primero se hizo un mapeo. Los colaboradores vulnerables que tenían alguna enfermedad preexistente, como ser hipertensión, incluso edad, temas cardíacos, alguna enfermedad subyacente, ¿verdad? También se aisló una buena parte personal para lo que es la reserva de puestos esenciales, ¿verdad? Damos un ejemplo, una central eléctrica, el número de personal especializado para operarla es reducido, ¿verdad? Entonces, fácilmente usted puede perder todo su grupo de operación si no hace este tipo de acciones, ¿verdad? Todo esto es digamos, con el aislamiento preliminar. Ahora, en el sitio, los que llegaron y que fueron, digamos, presenciales, entonces el esfuerzo era reducir esa cantidad, tanto en lugares comunes como el comedores, vestidores, almacenes, talleres, oficinas, en los autobuses. La restricción de acceso a áreas críticas, ¿verdad? Nuevamente, si hay un personal crítico hay que protegerlo, ¿verdad? Entonces, todo esto del aislamiento preventivo y la segregación es para reducir la cantidad de gente. De nada sirve tener toda su fuerza laboral si la va a perder, ¿verdad? Entonces es mejor sacrificar un poco y tener menos gente para lograr mantener la operación. El tema del control epidemiológico. Pues aquí tenemos nuevamente el tema de aislamiento y políticas de ausentismo flexible. O sea, las empresas, la recomendación fue, y así se realizó, de que el ausentismo o la política de recursos humanos con respecto al ausentismo tolerara que la gente no llegara a trabajar. Por ejemplo, si reportaba síntomas desde su casa, mejor que no vinieran. También personas que tenían nexos de alto riesgo. En el tiempo empezamos a ver casos en los cuales el colaborador estaba sano, pero algún miembro de su familia que trabajaba y también salía a la calle, de repente salió como sospechoso. Entonces también esto era un riesgo que el colaborador viniera, estaba inminente que se podía contagiar. Y en casos que haya sospecha de contagio, lo mejor es aislar, ¿verdad? Mucho se discutió sobre el tema de la fuerza laboral, ¿verdad? De que si nos vamos a quedar sin gente, pero es preferible hacer el sacrificio en forma voluntaria, temporal, que perder una persona 28 días porque contagió, ¿verdad? Entonces, ese es el criterio aquí. Entonces,
un punto importante con esto es el mapeo de los casos activos. El mapeo de los casos activos significa ver toda esta gente que está aislada, el ausentismo total, no solo los que están confirmados con prueba, ¿verdad?, que estaban contagiados clínicamente, sino los que estaban por sospecha, los que estaban en aislamiento por nexos. Y es necesario contar tanto a colaboradores como a contratistas, ¿verdad? De esto debido a que epidemiológicamente son exactamente iguales, ¿verdad? Ambos van a contagiar y ambos van a contagiarse, ¿verdad? Entonces no tiene, digamos, mucho sentido separarlos en una gestión. A la entrada de la sitios de trabajo, muy importante el control médico, ¿verdad? Tema de la temperatura, todos están familiarizados, el uso de termómetros, la temperatura arriba de 37.5, ¿verdad? Mucho se habló de los termómetros láser, en realidad están diseñados para ser usados en las personas, ¿verdad? No es que les freían el cerebro, decían algunos incluso, no es un problema. También el control médico importante por los cuestionarios epidemiológicos, ¿verdad? Para saber si presentaba algún síntoma, si tenía algún nexo el compañero, ¿verdad? Los síntomas no solo son 3, como se menciona mucho, o sea, hay más de una docena de síntomas, ¿verdad? Porque el virus afecta tanto el sistema respiratorio, el hígado, los riñones, incluso el sistema nervioso, ¿verdad? Las pruebas de tamizaje a la entrada también, muy importantes, se hicieron en sitios de trabajo. Tuvimos programas, o tenemos programas actuales, ¿verdad? Haciendo pruebas rápidas para poder tamizar y darle un pasaporte de entrada al sitio de trabajo, o trabajando con laboratorios privados. También estas pruebas es importante su programación, no solo la primera prueba, ¿verdad? Y olvidarse de esto, o sea, hay que hacerlo en forma calendarizada. Hola, hay un micrófono abierto. Entonces es importante la programación. Según el tipo de prueba, tiene un periodo, digamos, ciego de 7 días, por lo menos, ¿verdad? Entonces, importante programarlas cada de 7 a 14 días y estarlas repitiendo, ¿verdad? Esto se llama pruebas ortogonales, ¿verdad? Entonces, si no cae en la primera, va a caer en la segunda, en algún momento va a caer, ¿verdad? Si hubiera algún contagio. Para esto es importante ver el tema de la prevalencia en la población en cuanto al contagio y las características de las pruebas, que son sensibilidad y sensitividad. Por ejemplo, ha habido un problema con pruebas que son de baja sensibilidad, o sea que pueden dar muchos falsos positivos. En nuestra experiencia, pues sí genera bastante trabajo, porque si le salen falsos positivos, después tiene que probar con PCR y un montón de cuestiones. Entonces genera bastante volumen de trabajo, pero es muy importante que la prueba tenga una sensibilidad alta, o sea, que tenga pocos falsos negativos. Sí, el falso negativo es más riesgoso, porque si le sale a alguien negativo y en realidad estaba positivo, entonces le va a generar un problema adentro, ¿no? Entonces, esto es lo que llama pruebas ortogonales, pruebas seguidas o en paralelo o pruebas repetidas, ¿verdad? Para poder aumentar su confiabilidad. Bien, el control de las áreas. El control de las áreas principalmente se dio a los calendarios, los programas de desinfección. Había que desinfectar, o hay que desinfectar la estación de trabajo. O sea, los colaboradores deben de tener materiales de desinfección a mano para poder desinfectar sus materiales de trabajo, su escritorio, su banco de trabajo, sus herramientas. Y también tener programas de desinfección generalizada, ¿verdad? Ya con bombas de mochila o otros equipos para desinfectar áreas completas, ¿verdad? Paredes y todo, ¿verdad? Entonces, esto se hace en forma diaria y al principio de cada jornada. Importante. Y en lugares de alta densidad, incluso más, tal vez 2 o 3 veces al día. También la desinfección de los vehículos es muy importante. Los vehículos son peligrosísimos porque es un espacio cerrado, compartiendo el mismo aire y tocando las mismas superficies, ¿verdad? Y no se mantiene la distancia en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces tienen que estar bien desinfectados los vehículos. Para desinfectar, pues la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, definió una lista, la lista N, que me imagino que ya están familiarizados muchos de ustedes, lo que incluye el amonio cuaternario, el cloro, el alcohol, el benzalconio, cloruro de benzalconio. Entonces, todas estas sustancias depende de su fabricante, cuál va a ser su formulación, ¿verdad? Su formulación. Muy bien.
Otro tema importante es la atención a los clientes. La atención a los clientes en las empresas del grupo que tienen operaciones de atención, ¿verdad? Que tienen contacto con los clientes. Entonces teníamos que hacer una proyección hacia ellos también. Entonces se definieron protocolos de bioseguridad, principalmente en estaciones y tiendas de conveniencia, con las medidas de prevención básicas, como mencionamos, distanciamiento, ¿cómo se llama? La desinfección, la higiene de las manos. Temas como la limitación del contacto durante el pago, importantes. E incluso tuvimos promociones de como ser proveer mascarillas por compra en las estaciones y actividades por el estilo. Entonces, estos protocolos, como ven a la derecha, otra vez, es lo básico: distanciamiento, mascarillas, gel, higiene de las manos, no tocar objetos. También el control de la temperatura, como mencionamos, que para los colaboradores, ¿verdad? Que llegaban a sus estaciones, y proteger de esa forma a los clientes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, así muy a grosso modo, lo que se hizo en estas operaciones. Muy bien. El ser humano seguiría el camino de menos resistencia, siempre. Todo el que gestiona está al tanto de esto. Entonces se requiere una supervisión en los sitios de trabajo para cumplir todo lo que hablamos, ¿verdad? De que si se hacen las pruebas, que si el distanciamiento, que si está desinfectando. Todo esto requiere un esfuerzo. Y las medidas también deben estar bien diseñadas para que se puedan sostener en el tiempo. Por ejemplo, teníamos un webinar hace un tiempito con unas emprendedoras y las emprendedoras mencionaban: ¿y cómo hago? Porque la gente no quiere usar la mascarilla, y tal vez la mascarilla le es incómoda en el tipo de trabajo que está haciendo. Entonces, tal vez buscar una mascarilla más apropiada, buscar esquemas de reposición de mascarillas, etcétera, ¿verdad? Entonces, las medidas deben ser sostenibles. Muchas de estas cuestiones, la participación es importante. Entonces, durante actividades de capacitación se preguntó mucho, ¿verdad?, qué sugería la gente. Y hay grupos en redes sociales, en el grupo activo, en el grupo Terra, están activos grupos de WhatsApp, por ejemplo, para estar intercambiando información y también hacer observaciones sobre el cumplimiento de las medidas, ¿verdad? Es importante recibir esta participación. El soporte a los colaboradores y sus familias. La filosofía, pues, en este momento es: si los colaboradores están bien, la empresa estará bien. Entonces, la proyección de las familias incluyó lo que son webinars de prevención, salud mental, incluso porque estar encerrado, no crean, pues, mucha gente se estresó y sigue estresada. Se brindaron kits de higiene y protección, incluyendo desinfectantes, mascarillas, y se apoyó con el suministro de alimentos, ¿no? Para lograr esta proyección, incluso los mismos colaboradores que estaban aislados ayudaron mucho, porque se organizaron call centers de ellos mismos, hablándole a sus compañeros a ver cómo estaban, encuestándolos: tienen acceso a agua, tienen jabón, tienen alguna sospecha de contagio, entre otras cosas, ¿verdad? Y dada que la crisis pues nos agarró, tal vez no de sorpresa, pero nos golpeó muy repentinamente, entonces también se apoyó con temas como ser el pago adelantado de salarios, de bonificaciones. Y el grupo también tiene opción a su cooperativa, entonces mucho ayuda económica, ¿verdad? De sus mismos recursos, ¿verdad? No es que se les eran regalados, sino que eran sus mismos recursos, pero se les pusieron a disposición, ¿verdad?, a todos nuestros colaboradores para poder sobrellevar la crisis, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos lo que es el equipo de protección y su abastecimiento. Ustedes bien saben, se ha hablado mucho del tema de las mascarillas o respiradores N95. Para resumirles, tanto las N95, las KN95, FFP2, hay otras, todas las que son equivalentes sirven y son efectivas. Simplemente es que las certifica un distinto instituto, digamos, en Estados Unidos, en China, en Europa, ¿verdad? Entonces, todas funcionan. Las mascarillas quirúrgicas funcionan, pero solo si todos las usan, porque la mascarilla quirúrgica no es para protegerlo a usted, sino es para que su saliva no salga, ¿verdad? Entonces, si todas las usan, también es funcional. Se habla mucho de las pantallas faciales, pero son un complemento, no un sustituto. O sea, usted siempre debe usar su respirador, su mascarilla. La pantalla le ayuda a proteger sus ojos, a que la máscara no se le ensucie, ¿verdad? Y el tema de las máscaras de tela es bien complicado porque no hay una certificación de las mismas, ¿verdad? Ahora,
el EPP o el equipo de protección no va a ser efectivo si no se realizan las medidas de prevención primarias, distanciamiento, aislamiento, higiene de manos, desinfección de superficies, ya que aunque usted puede andar todas las mascarillas, pero no contienen el 100% de las partículas, ¿verdad? Entonces es importante mencionarlo. Muy bien. Aquí con respecto a la respuesta, todo lo que hablamos ahorita es como cómo mantenerlos en operación, cómo prevenir los contagios. Ahora, eventualmente si tuvimos riesgo o exposición a contagios, ¿verdad? Sospechas. Entonces aquí hay algunos elementos, ¿verdad? El aislamiento, el contact tracing, cómo definir un diagnóstico, cómo reintegrar a las personas, cómo asegurar la atención médica. El control epidemiológico sobre los casos que se van registrando, ¿verdad? El monitoreo médico a los compañeros que fueron afectados. Cómo soportar a las familias, también es importante. Un colaborador afectado o de repente ya no puede salir a comprar al supermercado. Entonces, ¿cómo se apoya a la familia? Un colaborador, un compañero de trabajo. Y también al final cómo vamos a suspender el aislamiento y recuperar a nuestros colaboradores, que afortunadamente ya tenemos muchos colaboradores contagiados y ya están nuevamente en su gracias a Dios. Muy bien. Hay que abrir las ventanas de los vehículos para que se ventilen un poco y hay que la respuesta de sospecha de contagio. El relevo de casos sospechosos, ¿verdad? Esto es principalmente en el sitio de trabajo. En el sitio de trabajo, disculpen, creo que hay un micrófono abierto, tal vez lo cierran. Ok, el relevo de los casos sospechosos. Ante un caso sospechoso, ya sea, ¿cómo se detectaba? ¿Cómo lo hemos detectado? Principalmente ha sido por reportes. Los compañeros, la responsabilidad de los colaboradores ha sido muy importante, porque ellos mismos reportan de su casa. Fíjate que tengo sospecha de síntomas o algo. Entonces ya se mueve la logística que teníamos de emergencia para darle consulta médica, atención. Pero lo principal es que no llegara al sitio de trabajo. También el control en la entrada, en la temperatura y el control médico, muy importante para detectar a un compañero que tal vez, como les digo, el 80% son síntomas leves y tal vez ni se da cuenta uno, ¿verdad?, de que los tiene. Ahora, ¿cómo confirmamos los casos? Esto solo es sospecha al momento, ¿verdad? Pues la confirmación clínica según el estándar es con la PCR, es el estándar de oro, como se le llama en la literatura. Importante que no se hagan las PCR inmediatamente, porque la PCR también tiene un periodo ciego que anda de más o menos de 4 a 5 días. Si usted la hace antes, la probabilidad de que va a lograr detectar el contagio anda, póngale en 50%, va a ser como tirar una moneda, ¿verdad? Ahora, si espera 4 o 5 días, entonces ya la probabilidad sube, creo, al 80, 90%. Y otra confirmación también importante era en base a la opinión médica, ¿verdad? En base a sus síntomas. En algunos casos los síntomas son tan marcados que obviamente ya se consideraba una confirmación clínica. El aislamiento de estos casos, pues, estaba en 28 días, es lo que tenemos establecido, hasta que esté recuperado, porque incluso después de este periodo de aislamiento, muchos compañeros manifestaron problemas de convalescencia, ¿verdad? Tal vez muy cansados, un estado de fatiga, ¿verdad? Entonces también que venga más al sitio de trabajo. Y el personal que es asintomático, pues lo que dicta la norma son 14 días, y es lo que más o menos practicamos. Ahora, estos son los casos principales, digamos el caso sospecha. Ahora, el compañero de repente anduvo con otros colaboradores en el sitio de trabajo, estuvieron en un mismo vehículo, en una misma área. Entonces tenemos que hacer lo que se llama el contact tracing, esto es lo que hicimos, ¿verdad? Que es el cerco epidemiológico. Entonces entrevista, y con quién estuvo, y una herramienta muy importante de la tecnología, se llevaba un Google Forms donde el mismo colaborador diariamente estaba registrando con quién estuvo en ese día, y esto también facilitó mucho saber a quiénes teníamos que aislar, porque este cerco epidemiológico implica que la gente que estuvo en contacto cercano, que sería 48 horas antes de los síntomas o de que la prueba confirmara el caso, todos ellos tendrían que aislarse, por lo menos hasta que les hiciéramos una prueba. Entonces, normalmente lo que hacíamos eran pruebas rápidas. Pero la prueba rápida también tiene un periodo ciego de 7 a 10 días, entonces había que esperar por lo menos una semana. Esto implica sacrificar un poco la fuerza de trabajo, pero
para la seguridad de que no vamos a tener un caso no diagnosticado en el sitio de trabajo, ¿verdad? Que va a causar más contagios, ¿no? Bueno, al final, ¿cómo suspendíamos el aislamiento? Habían varias modalidades, o hay. El reintegro temprano, digamos, en algunos casos pónganle centrales eléctricas, terminales de combustible, que hay personal muy especializado. Si era necesario que estuviera en el sitio de trabajo, y no era el caso principal, sino que era un nexo, como le llamamos, entonces podía presentarse según las guías del CDC, presentarse a trabajar, pero se le hacían pruebas rápidas cada 3 días, se le hacen pruebas rápidas cada 3 días y se monitorea, incluso se les dieron termómetros para chequearse en su casa, y así asegurarnos que no presentara algún síntoma. Y también hay 2 modalidades para reintegrar, una es con pruebas, que es con la PCR negativa, y el otro es por síntomas, que son 3 días sin síntomas y sin medicación. Ambos casos tienen que haber pasado por lo menos 28 días desde el inicio de los síntomas. Ahora, con estas pruebas PCR, por ejemplo, se han reportado también a nivel mundial muchos casos de que las pruebas siguen dando positivas, ¿verdad? Entonces, este es un tema que todavía no se ha definido bien. Entonces, hay que hacer una evaluación de riesgo. Si alguien que ya está, que lo va a reintegrar y le sigue saliendo la prueba positiva, depende. Si es una función que va a estar en contacto, digamos, con su personal más crítico, de repente hay que irnos al principio precautorio, ¿verdad? O sea, mejor pongámonos del lado seguro y que no se presente, ¿verdad? Pero es como les digo, es una evaluación de riesgo que hay que realizar. Todavía no está bien definido a nivel mundial esto. Ok, otro punto importante es asegurar la atención médica y soporte a los colaboradores. En este caso, la empresa hizo mucha gestión. Tenemos médicos en empresas, también nuestra red Medicatel nos apoyó mucho con teleconsulta, importante estando aislado. También cuando habían casos ya más o menos definidos, consulta presencial, teniendo especialistas, digamos aquí en la zona norte de Honduras, habían por lo menos 3, 4 especialistas que podíamos remitir a nuestra gente. Y al principio pues nos funcionó bastante el contacto con el Seguro Social. Sin embargo, ya después ustedes saben, se saturó, pero al principio esto ayudó. Importante que como el sistema de salud estaba tan cargado, la misma empresa pues hizo un esfuerzo y adquirió los tratamientos, principalmente el tratamiento móvil para tenerlo disponible para nuestros colaboradores, ¿verdad? Y algún nivel de apoyo para los colaboradores en tanto la atención médica como ser transportarlos, en algunos casos que no había algo, ¿verdad? Y darles algún nivel de apoyo, ¿verdad? Que si estaba contagiado, ¿cómo iba a hacer para comprar comida? Había que llevarle una medicina, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante soportar al colaborador, no soportarlo de aguantarlo, sino de ayudarlo, apoyarlo, ¿verdad? Porque, como les digo, si el colaborador está bien, la empresa va a estar bien. Muy bien. Y aquí finalizando, creo que nos extendimos un poco y disculpas, pero sí la información importante, todo lo que hemos hablado. El reintegro, ya vimos la parte de prevención, o sea, la continuidad de operación, y la parte de lo que es la respuesta ante posibles casos, ¿verdad? Es importante, prevención y protección, los dos lados de la moneda. Ahora, ya a medida que va la crisis avanzando y ahorita pues la necesidad imperiosa, ¿verdad? A pesar de que no es el mejor momento, que digamos los casos todavía, la curva de contagio todavía no se ha controlado, pero en algunos casos es necesario ya reintegrarnos a la actividad económica. Entonces es importante tener políticas y criterios de reintegro, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que tiene que respetar para reintegrar su personal? Sí, que va a haber atención médica, que los va a proteger, que les va a brindar algún tipo de equipo. También brindar capacitación. Los colaboradores vulnerables deben de quedarse en sus casas, por lo menos temporalmente, hasta que tengamos más claridad de cómo está la situación a nivel nacional. Importante, calendarios de reintegro. Como usted va a reintegrar su personal, es mejor, bueno, la misma ley, los protocolos de bioseguridad del Estado indican que solo debe traer un porcentaje de personal a su sitio de trabajo, ¿verdad? Entonces es importante calendarizarlos. Esta semana puede ser el 20%. La próxima semana va a ser otro personal, pero también va a ser un 20%, ¿verdad? O días alternos puede ser. Incluso puede ser en el mismo día, pero con turnos distintos, ¿verdad? Para que no se crucen, es lo que llamamos, ¿verdad? Que no se crucen entre ellos, ¿verdad? Y así que estén segregados en grupos más pequeños.
Esto es importante porque si sale un caso en alguno de estos grupos, no va a perder todo un turno, por decirlo así, ¿verdad? Antes de que la gente debe preparar sus áreas de trabajo, desinfectarlas. Y importante segregar a los colaboradores. Nuevamente, como les mencioné, la densidad de gente en el sitio de trabajo es el problema. Si tiene mucha gente, no va a poder mantener la distancia, que es lo más crítico. Y un punto que tal vez nos está tomando mucho en cuenta es la preparación para próximas oleadas. Lo más probable es que vamos a estar en esta situación por lo menos este año y el siguiente, entrando y saliendo de cuarentena, es lo que se estima. Entonces hay que prepararnos, que no nos vuelva a agarrar como en marzo, ¿verdad? En abril, que no habían suministros, que no teníamos en algunas unidades o en algunos sitios no habían equipo de protección, incluso jabón. Fue un tema que hubo que hacer un esfuerzo grande logístico para lograr asegurar todos estos suministros. Entonces, prepararse, ¿verdad? Les recomiendo para las próximas oleadas. Y esto es pues lo que hemos platicado al momento, ¿verdad? Para el programa de reintegro, el grupo pues tuvo su webinar, un webinar regional muy bueno con una asistencia de un doctor especialista y cual nos orientó mucho y orientó a los colaboradores. Como les menciono, la información combate el temor, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo, tener una comunicación transparente y confiable con los colaboradores. Otra cosa que podría mencionar aquí, pues al final que solo el personal autorizado debe reintegrarse. Muchas veces los colaboradores quieren llegar, y llegan, pero en realidad se debe respetar bastante el tema de la segregación y los calendarios, y entonces se deben de publicar a quiénes son los que van a llegar con claridad, ¿verdad? Entonces esto es más o menos lo que les puedo mencionar. Disculpas porque lo hicimos un poco rápido, pero sí es un poco de información. Les quiero hacer una muestra de un video que tenemos de reintegro, ¿verdad? Para que miren cómo se puede comunicar, formas de comunicar todas estas políticas. Aquí va el video. Bueno, muchas gracias. Aquí les pongo mis datos. Fue muy rápido, disculpa otra vez. Pero si alguien pues desea alguna consulta o le puedo apoyar en algo, pues aquí están mis datos para que los puedan anotar. Muchas gracias a todos. Excelente, ingeniero. Ingeniero Nelson Viana, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia. Realmente ha sido parte del aprendizaje de todas las empresas. Aquí nos mencionan excelente presentación, muchísimas gracias. Nos preguntan que si puede compartir la presentación. Dice, excelentes recursos, muchas gracias, ingeniero, gracias por la presentación. Realmente, básicamente son mensajes de felicitación y bueno, y que si pueden compartir, ¿verdad? La presentación. También les recordamos que queda grabada este webinar y lo pueden encontrar en la página de YouTube de Fundarse, así que también ahí lo podrán encontrar y con mucho gusto, pues si el ingeniero ahí lo permite, pues él nos indicará si se podrá compartir la presentación.
Y nos tienen una preguntita, permítame, ingeniero, para finalizar, ya estamos a la hora, pero nos hacen una pregunta, dice, quisiera preguntarles dos cosas, ¿qué pruebas rápidas están usando, antígenos o anticuerpos? Nos preguntan. Ok, no, muy buena pregunta. Hay buena cantidad de pruebas ahorita. Las pruebas rápidas principalmente deben de ser de anticuerpos, ¿verdad? De anticuerpos, lo que registra el IgG y el IgM. Todavía esto está bien nebuloso, les digo, los mismos científicos en este momento no están claros cómo funciona el tema del IgG y IgM, y se habla mucho. Lo que sí les recomiendo cuando compre pruebas rápidas es que se fijen y pidan la especificación, ¿verdad? Hay dos valores principales, la sensibilidad, que es lo que nos indica cuántos falsos positivos pueden haber. Lo mejor es buscar la alta. Como les mencioné, tuvimos un problema, compramos algunas pruebas que eran de baja sensibilidad, entonces nos salen bastante casos positivos, que es falso, ¿verdad? Y la sensitividad, que es lo que le da cuántos falsos negativos podría dar. Esta debe ser muy alta porque si no puede tener a alguien que, que le salió negativo y en realidad sí está contagiado, ¿verdad? Entonces pide esta información. Las otras pruebas de antígenos ya son pruebas como de laboratorio y también sirven. Como mencioné, hay un tema de pruebas ortogonales, ¿verdad? Cuando usted tiene duda, le sale un positivo con una prueba rápida, no es concluyente. La prueba rápida no es diagnóstica. Entonces usted tiene que buscar una prueba adicional, ya sea una PCR, incluso la de antígeno le puede servir, ya que entre las dos, póngale que una tiene un porcentaje de 80% y la otra 90%, entre las dos llega como a 95, 97, ¿verdad? Entonces eso creo que les podría decir en este momento. Ok, nos preguntan también cómo trasladan a un caso positivo que ya está en sus instalaciones. ¿Cómo lo trasladan? Ok, importante. Fíjense que en la experiencia tuvimos pocos casos así. La mayoría se detectan. Es importante lo que les mencioné del reporte de la casa y la detección en la entrada, ¿verdad? Sin embargo, si ya tiene un caso en el sitio, es importante tener un sitio donde lo pueda tener aislado, porque no es que va a salir en 3 minutos y ya lo va a tener afuera del portón, ¿verdad? Sino un lugar donde pueda tenerlo sentado seguro. También la persona hay que darle apoyo, digamos, moral, ¿verdad? Porque la gente asusta, cualquiera le asustaría, ¿va? Salir positivo o que sospechoso. Entonces, tener un lugar apropiado, usar una mascarilla. Ya en este momento hay que usar una mascarilla quirúrgica para que, recordemos lo de la saliva, ¿verdad? Para limitar esa exhalación de partículas. El personal que esté en contacto con el caso, importante que use protección N95 o equivalente, gafas. Incluso hay trajes de bioseguridad de Tyvek que también son industriales, ¿verdad? De unos trajes blancos que cubren todo el cuerpo. Importante usar guantes en este caso. Todo esto se debe desechar inmediatamente. Otro punto es el tema del transporte, tener un transporte apropiado. La verdad, a mí, en lo personal, no me parece, digamos, a veces por miedo la gente quiere andar en un caso en un pick-up, digamos, en la paila, por decirlo así, ¿verdad? Es importante habilitar un vehículo o tener un servicio de ambulancia, aunque los servicios de ambulancia se negaban, ¿verdad? Pero tener un vehículo habilitado, apropiado, que no se vaya a mojar, que no le dé el sol o algo para poder trasladar al caso, ¿verdad? Principalmente así es como lo hemos manejado. Fíjate. Excelente, ingeniero. Bueno, nos dicen también, bueno, muchas gracias por la oportunidad de aprendizaje. También nos dicen una sugerencia con el gel de mano, sería mejor usar el de pie, dice, para oprimir y poder aplicar el gel de mano sin tocar el bote. Nos mencionan aquí un comentario, una sugerencia. No. Sí, a veces el tema logístico es difícil. Perdón, dele. Sí. Dice, tengo una consulta días atrás, comentaron que se retiraba un medicamento de tratamiento de maíz, dice. ¿Siempre se recomienda como tratamiento? Pregunta. Fíjese que, bueno, yo no soy médico, pero en realidad a nivel mundial solo hay 2 medicamentos que han recibido pruebas clínicas con peer review, como le llaman, ¿verdad? Que han tenido exámenes clínicos, que era la dexametasona y el remdesivir, sí. Entonces, esas son las 2 únicas. Lo demás es como, son profilácticos, le llaman. El maíz es un profiláctico que lo que sirve es para que usted los síntomas se le puedan manejar, no se le agraven tanto, ¿verdad?
porque el virus es una enfermedad viral y no, el virus no lo va a eliminar, pero sí los síntomas hay que bajarlos. Es como que usted tiene fiebre, bueno, hay que tomar algo para la fiebre, ¿verdad? Entonces ese es el objetivo del maíz. El maíz también es como cuando la persona es ambulatoria, ¿sí? Que es como el 80% o más de los casos. Ahora, cuando ya es a nivel hospitalario, sí el esquema de tratamiento cambia y los médicos son los que lo definen. Hay cierto nivel de incertidumbre, pero mucho se habla de que, bueno, es lo que tenemos y apliquémoslo, ¿verdad? No les habría decir de ese que han retirado, la verdad. Ok. Bueno, nos dicen que si es el tomar la temperatura es mejor en el brazo o se mantiene en la frente, como han habido varios comentarios, ¿verdad? Al respecto, pues saber cuál sería la mejor opción. Bueno, yo a este respecto, yo en mi opinión es igual, cualquiera de los dos. De repente es más confiable en la frente. Ha habido mucho temor, ¿verdad?, de que los rayos y que le va a afectar las neuronas, pero en sí no hay nada que soporte esto, ¿verdad? A veces son como temores que mueven. La información es importante para eliminar el temor. Lo que sí hay que tener cuidado porque tienen un puntero láser, ¿verdad? Y ese sí podría causar algún nivel de tal vez no que le va a pasar el puntero y va a quedar ciego, ¿verdad? Pero sí hay un riesgo, ¿verdad? Entonces, sí se debe hacer con el cuidado y entrenamiento apropiado, pero es más confiable en la frente, la verdad. Sí. Ok, también nos preguntan, dicen, el caso del comedor, ¿no han tenido inconveniente de contagio porque pues se están exponiendo, dice, quedan expuestos al consumir los alimentos? ¿Tienen algún número de personas por hora? ¿Cómo lo manejan el comedor? Muy buen comentario. Fíjate que sí, usted creo que lo maneja así por turno, ¿verdad? Sin embargo, nosotros llegamos a la determinación en áreas o en instalaciones donde haya espacios al aire libre, los comedores se cancelaron. Y entonces se dieron facilidades, mesas, carpas para que la gente pueda comer afuera, ¿verdad? En el aire libre, obviamente protegidos de la intemperie, ¿verdad? Porque en el momento de comer es bien crítico porque usted tiene que quitar la mascarilla, ¿verdad? Ahora, si lo va a hacer en un área cerrada, nuevamente hay que mantener una distancia, solo que los aerosoles en áreas cerradas y si hay aire acondicionado pueden llegar a más de los 2 metros que se habla, ¿verdad? Proverbiales, ¿verdad? Entonces, es importante, no sé, reducir la cantidad, quitar el aire acondicionado. Hay varios esquemas que pueden hacer y nuevamente reducir la densidad de gente, que puedan mantener mínimo 2 metros, pero en áreas cerradas yo recomendaría incluso más, 3, 4 metros, ¿verdad? Entonces, a veces se vuelve impráctico porque solo le van a caber 2, 3 personas. Entonces, ahí habría que ver si tienen una opción de otra área mejor y de preferencia un área abierta, ¿verdad? Al aire libre. Sí. Bueno, tenemos entonces ya las dos últimas preguntas. Nos dicen qué posibilidades existen de un recontagio en caso de que haya alguien que ya pasó un caso, dice. Interesante. Eso se ha hablado bastante. La referencia o precedente que hay con un pariente, primo o hermano del COVID, que es el SARS. Esto fue en 2009, creo, o en 2006. En 2006. Entonces, la gente que tuvo SARS manifestaba inmunidad, o sea, presencia fuerte de anticuerpos. Sin embargo, esa inmunidad solo les duraba como de 3, 4 meses. Y aparentemente, según lo que indican los estudios ahorita, es similar con el COVID, ¿verdad? Alguien puede tener una inmunidad inmediata, digamos, un par de meses, pero eventualmente, según lo que indican los estudios, va a caer y sí va a ser sujeto otra vez a contagio, probablemente, ¿verdad? Entonces, no hay que confiarse. Si alguien ya reintegre y venía de contagio, tiene que seguir exactamente las mismas medidas y precauciones. ¿Sí? Excelente. Okay. Y la última pregunta dice, ¿hay algún protocolo que ustedes puedan sugerir para la desinfección, para el uso y la desinfección de los sanitarios? Ok. Bueno, esto hay que tratarlo igual que en un caso normal cuando no había COVID, ¿verdad? Con el equipo de protección apropiado, siempre hay problemas con otros contagios, ¿verdad? Guantes principalmente. El uso de las sustancias aprobadas, como les mencioné, de la lista N de la EPA. Entonces ahí sale el amonio cuaternario, el cloro, el benzalconio. El benzalconio es un poco menos efectivo, aparentemente.
Entonces, sí, yo lo que les recomendaría el uso del equipo de protección y el uso de las sustancias aprobadas. Esto lo pueden buscar en el sitio del CDC. Es bien importante el sitio porque ahí hay información técnica del tema, ¿verdad? De las sustancias, formulaciones y algunas prácticas, ¿verdad? De cómo hacerlo, que si se hace con un paño, primero hay que limpiar y después desinfectar. No es que solo va a echar el alcohol y ya se olvida, sino que primero hay que limpiar bien y después pasa el desinfectante. Entonces, en general, eso le podría mencionar y que puede ir a ver estas páginas del CDC, muy importante ahí, preparación para sitios de trabajo, creo que se llama. Excelente. Bueno, nos siguen llegando algunas preguntitas, ya estamos sobre el tiempo. Dice, ¿qué sucede cuando no se generan anticuerpos? Ya, es una pregunta como bien médica. Fíjese que acaba la noche estaba leyendo sobre esto y depende mucho de la persona, o sea, varía mucho. Hay gente que de repente va a manifestar los anticuerpos, que es la reacción inmune del cuerpo, ¿verdad? Entonces, incluso si usted le da gripe, le pega cualquier cosa, usted va a generar anticuerpos, que son los que andan buscando los virus y las bacterias, ¿verdad? Entonces, depende mucho de la persona. Y yo mi recomendación sería asumir, hay que hacer suposiciones en algunos casos, ¿verdad? Y hay que suponer que todos van a tener el riesgo más alto, que es no estar inmunes y volverse a contagiar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que... Y aquí hay una pregunta también importante, ingeniero, dice, ¿cómo se pueden desinfectar las mascarillas KN95 sin afectar su efectividad de protección? ¿Y cuánto duran usándolas continuamente? Mencionan. Fíjate que mucho se ha discutido a nivel mundial sobre cómo desinfectar esos equipos, porque como son equipos desechables, entonces no están diseñados para desinfectarse. Si usted los empapa, la mascarilla también tiene propiedades electrostáticas, se llaman, ¿verdad? Que no solo es el puro filtro, sino que cuando va una partícula, la electricidad del mismo tejido la atrae y hace que pegue, ¿verdad? Entonces si usted la empapa, pierde esa propiedad. En instalaciones hospitalarias lo que usan es equipo ya, creo que vapor de hidróxido, de peróxido, pero son equipos bien especializados, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es mejor, no, hay que ponerlas aparte. Usted las puede usar hasta 40 horas, las mascarillas N95, aproximadamente. Que eso si serían 5 o 6 jornadas, ¿verdad? Si las cuida mucho, le podrían durar 8 o 10 días, tal vez. Pero normalmente van a durar unos 6 días, 40 horas de uso. Y lo mejor es, después de cada uso, usted la guarda, no la toca, porque si la toca el filtro, la parte de la mascarilla, entonces podría que hubiera una partícula ahí, ¿verdad? Entonces se envuelve en papel higiénico o en una bolsa de papel y se deja ahí hasta el día siguiente. Como es un material poroso, el virus aparentemente en materiales porosos dura más o menos 8 horas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces si la guarda 8 horas, supuestamente ya debería estar muerto el virus. Otra forma de hacer es tener 2 mascarillas para poder hacer las turnadas, ¿verdad? Una un día y la otra está guardada mientras se muere el virus y al día siguiente se la vuelve a usar la otra, ¿verdad? Entonces estarlas turnando. Esas son las estrategias que hay al momento, pero sí, desinfectarlas es bien, bien complicado. Sí. Bueno, nos dice cuál es el riesgo de las unidades de aires acondicionados en las oficinas, en espacios cerrados. Usted creo que mencionó, lo mencionó al final en cuanto a las cafeterías, pero sí en oficinas, riesgo de las unidades de aires acondicionados. Ok, teóricamente lo que hablan los estudios es que el virus puede recircular y puede estar en un espacio cerrado hasta 3 horas, ¿verdad? De 30 minutos a 3 horas en el mejor de los casos, ¿verdad? Que digamos que él se sienta bien cómodo ahí en ese aire, 3 horas. Entonces, esto podría dar chance teóricamente de que recircule en el aire acondicionado. Sin embargo, es poco probable, pues normalmente los aires acondicionados tienen un filtro, ¿verdad? Ahora, en situaciones como instalación de salud, que ahí sí como que la probabilidad de que hay un virus en el aire es súper alta, ¿verdad? Entonces se usan filtros de alta eficiencia, ¿verdad? Filtros HEPA, se llaman. Y alguna gente ha recomendado también sistemas de desinfección ultravioleta para los aires acondicionados, ¿verdad? Ahora, el riesgo más alto con los aires acondicionados no es tanto que van a andar recirculando, sino que una corriente de aire puede hacer que los aerosoles con virus lleguen más lejos de los 2 metros, ¿verdad? Hubieron casos documentados en China, que estaba una mesa aquí, la gente contagiada, y el aire llevó el virus como a 8 metros, ¿verdad?
Entonces la gente que estaba allá al fondo del salón se contagió. Entonces ese tema es más crítico, el tema de la circulación de aire, no que ande en los ductos, sino que en el mismo espacio el aire empuje el virus más lejos, ¿verdad? Entonces ese sí es un riesgo. En espacios cerrados hay que usar la mascarilla o respirador y de preferencia usar ventilación natural. Por lo menos una vez al día hay que abrir para que esas partículas que anden flotando puedan salir, ¿verdad? El riesgo siempre hay. Pongámosle el CDC y la OSHA lo clasifican como riesgo medio, o sea, hay una probabilidad que pueda suceder, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría el uso de equipos de protección y ventilar diariamente, ¿verdad? Para que salgan las partículas. Excelente, ingeniero. Bueno, yo creo que hemos respondido la mayoría de las preguntas. La de Gerson Efraín, pues está relacionada a la que usted mencionó con el uso y el tiempo de duración de las mascarillas. Les dejamos el correo electrónico responsabilidad@corporaciongrupoterra.com, que está puesto en el chat para que ustedes puedan continuar consultando al ingeniero Nelson, que tiene pues una amplia experiencia y puede pues apoyar en alguna duda que ustedes pues nos indiquen. Así que agradecemos el tiempo de todos, agradecemos haberse quedado hasta este momento, ¿verdad? Y pues estos espacios están hechos para eso, para compartir experiencias, para hacer consultas y pues para que todos podamos seguir aprendiendo. Así que gracias al Grupo Terra, al ingeniero Nelson Viana, a todo el equipo del Grupo Terra, del área de sostenibilidad, responsabilidad social y a todos los que hoy se conectaron. Así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Muy buenos días. Muchas gracias, se cuidan todos, por favor.